Cargando. Estamos en vivo. Muy buenas noches, compatriotas. Buenas noches. Está aquí en vivo Milton González, saludándoles a todos. 803 días de insurrección cívica, 803 días de genocidio, de masacre, 803 días de tortura, de secuestro, de represión, de terrorismo de Estado contra el pueblo de Nicaragua, 803 días de niños calcinados vivos, de niños asesinados con balas de francotirador, de prisioneros políticos, de secuestrados políticos ejecutados dentro de la cárcel. Eddie Montes presente. Y aquí estamos, seguimos en la lucha y el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a despejar muchas dudas que tengan todas las personas que me han enviado mensajes, todas las personas que me han estado preguntando, que han estado con la inquietud de conocer un poco más del proyecto de la Iniciativa por el Cambio. Hoy estamos aquí con básicamente la plana mayor de la Iniciativa por el Cambio. Tenemos 3 de los directores del proyecto de Iniciativa por el Cambio. Tenemos al doctor Danilo Martínez, al doctor Miguel López Valdizón y al doctor Roberto Bendaña. Y estamos aquí con la intención de informarles, con la intención de darles la información que ustedes me han estado pidiendo referente a la Iniciativa por el Cambio. Muchas respuestas a las cuales yo no podía responder, valga la redundancia, pues hoy van a ser contestadas. Así que prepárense, alisten sus inquietudes. Vamos a empezar con la transmisión, vamos a empezar a introducirlos. Aquí tenemos a el doctor Miguel López Valdizón. Adelante, doctor, ¿cómo está usted? Gracias, Milton. Buenas noches y a tu amplia audiencia a través de tu programa, que sabemos que tienes muchísimos seguidores porque has sido siempre una persona presente en la lucha contra la dictadura sandinista. Y yo diría que además de 803 días son más de 40 años en esta lucha contra una dictadura que en diferentes etapas ha mantenido la misma conducta inhumana, criminal, asesina, sangrienta en contra del pueblo nicaragüense. Así que gracias por permitirme estar en tu programa. A la orden siempre, don Roberto Bendaña. Sí, muchas gracias por la presentación, por la introducción, Milton. Y eso de plana mayor, vos sabes que vos sos el principal de esta plana. Así que estamos aquí respaldándote a vos por el trabajo que venís haciendo. Y sabemos que esta lucha sin la comunidad de Miami, sin los nicaragüenses en Miami, no solo Trump no ganaría, sino que no vamos a recuperar la libertad y la democracia y la justicia que necesitamos en Nicaragua. Así que viva los nicaragüenses de Miami. El doctor en leyes, abogado, doctor Danilo Martínez. Muy buenas noches, Milton. Realmente que es muy agradable y significativo compartir contigo este programa. Yo considero, ¿verdad?, que sos una antorcha que no se apaga, una llama que has mantenido siempre encendida, ¿verdad? Y por supuesto que es un honor y es agradable compartir contigo estos momentos. Muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar muy simple, doctor López Valdizón. ¿Qué es la Iniciativa por el Cambio? Iniciativa por el Cambio, somos un grupo de ciudadanos nicaragüenses que nos hemos aglutinado para mantener vivo el grito de abril, la lucha cívica que se originó en abril de 2018 en León, en las calles de Managua, en los diferentes departamentos del país y que posteriormente ha seguido también vigente esa lucha en el exilio y la diáspora, una conjunción de nicaragüenses dentro y fuera
de nuestro territorio nacional, buscando la libertad, la democracia, la justicia, la prosperidad para todos los ciudadanos nicaragüenses. Hay personas de diferentes sectores, de diferentes corrientes de pensamiento, pero todos con un fin objetivo: salir de la dictadura para poder transitar hacia la democracia. Por eso es imprescindible la salida de la dictadura Ortega Murillo. No puede haber democracia mientras el dictador esté en el poder, y esa ha sido parte de la lucha que nosotros hemos venido dando en este sentido, diciendo no a las elecciones con Ortega en el poder, sí a las elecciones, pero en un pueblo libre que pueda expresarse de forma democrática, transparente, sin tener paramilitares, sin tener una dictadura que está asesinando todos los días al pueblo. Entonces, esta es una iniciativa que en realidad es un proyecto de liberación para el pueblo de Nicaragua, para poder transitar de la dictadura a la democracia. Hay varios proyectos ahí afuera, vamos a ponerlo de esa manera. Hay varios proyectos que han sido presentados. Uno de los proyectos que me llamó la atención es la Junta de Gobierno. Ustedes están proponiendo, me parece a mí, un gobierno de transición, una junta de transición. ¿Cuál es la diferencia? Y esta pregunta no solo es para el doctor López Valdizón, para cualquiera de los tres, el que la quiera contestar. ¿Cuál es la diferencia básica o la diferencia más importante o varias diferencias importantes entre una junta de transición y una junta de gobierno? Esa pregunta es del doctor Danilo Martínez. Él maneja muy bien este tema porque hay temas jurídicos de fondo, no es nada más una cuestión de carácter semántico. En realidad hay todo un contenido jurídico en esta parte. Entonces el experto en este tema es el doctor Martínez. Muy modesto de su parte, doctor, pero yo estoy convencido que usted también está en total capacidad para responderla. Quiero decirle, Milton, que gobernar significa administrar, planificar, ¿verdad? Dirigir, ¿verdad? Trazar las líneas de desarrollo social y económico de un país. En cambio, por ejemplo, si nosotros solo hablamos sencillamente de una autoridad de transición o de una junta, ¿verdad? La palabra junta la encontramos en la época colonial, pues, y el antecedente más cercano que tenemos en la historia es la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la época del 79. Pero sus antecedentes y sus orígenes están en la conformación de los gobernantes que venían de la colonia, que venían, dijéramos, de la monarquía a gobernar a las colonias de América. Por esa razón, ¿verdad? Y también porque mucho se asocia con los gobiernos militares, con las juntas militares, ¿verdad? Es que nosotros decidimos por una cuestión no solamente semántica, sino, como dice el doctor, jurídica, ¿verdad? Que es más apropiado, más oportuno, más pertinente y más legítimo llamarlo gobierno de transición. Hay unos también que se apuntan por decir autoridad de transición, pues, y la verdad es que el único antecedente que tenemos es la autoridad palestina, pues, y eso lo que significa es que tiene autonomía, pero no tiene independencia, ¿verdad? Porque la autoridad palestina no controla las partes rurales de su territorio, ni las carreteras que están, dijéramos, controladas por el ejército israelí. Entonces, miramos nosotros que esos connomentos, esos conceptos reñían directamente con la finalidad y el objetivo que nos hemos trazado. Nosotros estamos hablando de instalar un gobierno de transición, es decir, un grupo de ciudadanos colectivo, ¿verdad? En este caso 7 personas, ¿verdad? Que representen a los diversos sectores, a los sectores más relevantes del país: movimiento campesino, movimiento estudiantil, autoconvocados, representantes del exilio, de la diáspora nicaragüense, de los gremios profesionales. Entonces,
Esto es lo que hace diferente. Y además, la metodología que se está usando para conformar ese gobierno de transición, ¿verdad? Porque hemos coincidido en un procedimiento y en unas normas que no le atribuyen ningún privilegio ni ninguna ventaja a ninguna de las organizaciones o miembros que ingresan a la Comisión Preparatoria de Formación de Gobierno. Todos van en un plano de igualdad, incluyendo a los miembros de Iniciativa por el Cambio. Entonces, estamos hablando de no solo la diferencia, no es solo semántica, sino que también es legal y constitucional en cierta forma. Jurídica, Hay sí. una jurídica, perdón. Hay una diferencia bien marcada entre una y la otra. ¿Qué tiempo aproximado calculan entre el derrocamiento de la tiranía? Si el día de mañana, por decirlo así, en nombre de Dios, que sean de profeta mis palabras, cae la tiranía, cae la dictadura, la Junta de Transición asume el control, ¿qué tiempo hay entre el control de la Junta de Transición y un sistema democrático completo para que puedan haber elecciones libres, soberanas e independientes de todo control, de toda corrupción? Está planteado, Milton, en la propuesta que el gobierno de transición tendría un plazo de 12 meses. Una vez que se instale en el territorio nacional y asume el poder, la conducción del Estado nicaragüense, tiene un plazo de 12 meses. Una vez que se instale, automáticamente convoca a elecciones libres, democráticas, en un plazo de 12 meses. Y ese plazo correspondería para que los partidos políticos, los ciudadanos, el sistema electoral se pueda organizar para darle la oportunidad a los ciudadanos nicaragüenses de tener una elección libre, democrática, transparente, supervisada por los organismos internacionales y nacionales, y que en este periodo de 12 meses también este gobierno de transición tenga como principales tareas la pacificación del país, la reactivación económica, la atención de la pandemia, el retorno digno y seguro de los exiliados, es decir, una serie de enormes responsabilidades que va a requerir que quienes conformen este gobierno de transición tengan las mejores capacidades y las mejores habilidades para asumir este enorme reto que le estamos planteando a quienes vayan a integrar este gobierno de transición. A quienes vayan a integrar, o sea, usted no lo va a integrar, doctor. Yo no. Mi función en este momento es coordinar la comisión preparatoria para que los representantes de los sectores, ya en este momento tenemos 48 representantes, acabamos de terminar una sesión de trabajo de 3 horas en este momento, estamos prácticamente en sesión permanente, ya el viernes tendremos reunión de nuevo, la próxima semana tendremos la tercera ronda de sesión de trabajo y esperamos que en las próximas semanas ya podamos anunciar al pueblo nicaragüense quienes estarán integrando, pero esta integración surge de los propios sectores. Yo no estoy aspirando a ningún cargo político. Mi función en este momento va a ser nada más facilitar ese trabajo, aprovechando la experiencia política que tengo para poder, digamos, poner esa experiencia a disposición de la comisión y que podamos facilitar la tarea que se está dando con los representantes de los sectores. O sea, estoy un poco, déjeme absorber esto. O sea que el nicaragüense está acostumbrado a que viene el doctor López Valdizón, el doctor Danilo Martínez y don Roberto Bendaña, hacen una organización, y ellos se meten el dedazo y quedan ellos también ahí en la Junta Provisional, vamos a ponerle así, en la Junta de Transición, perdón. Entonces, usted me está diciendo que usted, a pesar de que es uno de los organizadores, a pesar de que es uno de los que está lanzando esta iniciativa, que está promoviendo esta iniciativa, usted no va a aspirar a un cargo
político posteriormente a la organización del proyecto. Así es, Milton. Si realmente queremos cambiar las cosas, tenemos que hacer las cosas de una forma diferente. Y en este caso tenemos que darle la oportunidad a los liderazgos nuevos que vienen surgiendo de esta lucha cívica. Hay gente con una enorme capacidad. Realmente cuando nosotros tenemos estas reuniones nos damos cuenta de la gran capacidad que hay en la juventud, la gran capacidad que hay en el sector campesino. Ya el sector campesino no es el sector campesino de hace 30 años. Hoy te encontrás gente de las zonas rurales muy preparadas, con una capacidad de oratoria impresionante, con una capacidad de análisis de la situación política. Ya no les das a tol con el dedo. Yo tengo un video donde hay un grupo de campesinos de Río San Juan, donde uno de los líderes de ellos habla 30 minutos y yo me quedé con la boca abierta del análisis político que esa persona hizo. O sea, totalmente empapados de la situación, de los riesgos que tiene de ir a elecciones con la dictadura en el poder, de cuáles son las alternativas que hay, qué es lo que ellos quieren como sector campesino. Es decir, esta es una oportunidad histórica que no la podemos desperdiciar. Es decir, Nicaragua ha tenido tremendas oportunidades y las hemos desperdiciado porque siempre seguimos haciendo las cosas en la misma cultura política. Yo creo que este es un momento de cambiar. Van a ser los sectores los que van a proponer y van a ser los sectores los que van a escoger a las personas que van a ir a asumir ese reto. Mi función en este caso nada más es de un simple facilitador. Correcto. Entonces, el doctor Danilo Martínez y don Roberto Bendaña, que están también organizando, están en el comité que está organizando lo que es el lanzamiento de la plataforma para la iniciativa por el cambio, no van a optar por un cargo, no van a optar por un cargo dentro del gobierno de transición. Milton, yo voy a responderte esa pregunta de la siguiente manera. Yo nunca he tenido un cargo público en el estado de Nicaragua, un nombramiento político. Nunca he sido funcionario público principal ni secundario. Jamás he tenido un emolumento del erario público. Y tengo 40 años de estar en lucha contra la dictadura sandinista. Entonces, en este momento, ¿verdad? El grupo de la Unidad Democrática, del Movimiento de Unidad Democrática, me propuso como precandidato. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, en primer lugar, por respeto a mis compañeros que me están proponiendo, acepté el reto, pero eso está en dependencia de el procedimiento que se va a llevar a cabo, pues que primero va a haber una selección de los precandidatos y después ya se forma una lista de candidatos y hasta después ya viene la elección de los miembros del gobierno de transición. Sin embargo, quiero decirte que mi participación en este proyecto no está condicionado a ninguna candidatura, ¿verdad? Por respeto a mis compañeros, he aceptado, porque si ellos tienen la fe y la confianza en mí, tampoco puedo decirles, ¿verdad? Pecar de exceso de humildad y decirles, no puedo aceptar, pues, ¿verdad? No quiero aceptar este reto. Sobre todo cuando yo estoy bien claro de qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero aprovecho también para decirte que Iniciativa por el Cambio no es el gobierno de transición, ¿verdad? Y que Iniciativa por el Cambio es el que está facilitando, como dice el doctor Miguel Valdizón, y está organizando la formación de este gobierno de transición. Y por otro lado, las organizaciones que participan con iniciativa, como el caso del MUD, al que yo represento, ¿verdad? No pierden su independencia funcional ni su independencia orgánica. Y entonces yo hago una invitación para que todos otros movimientos, como ahí también tenemos, pues, no estoy autorizado para decir los nombres, pero tenemos representantes, como ya dijo él, 48 representantes, y te aseguro que te vas a sorprender de las organizaciones que están dentro, ya con sus representantes nombrados.
sin que ellos pierdan su independencia orgánica y funcional. Siguen siendo independientes en sus funciones, porque lo que estamos promoviendo es la formación del gobierno de transición y la unidad en la acción para que saquemos al dictador Ortega del poder. La razón por la que estoy un poco, estoy penetrando en esa inquietud es porque ya estamos, como dice el dicho, quemados con leche, ya con los partidos políticos, con los políticos. Si ustedes miran ahí, mi logo es ni piricuacos ni zancudos. Y entonces cuando miramos, y digo miramos porque yo me incluyo ahí, cuando miramos personas que han tenido, tal vez no el doctor Danilo Martínez, como lo acaba de especificar, pero personas como el doctor Miguel López Valdizón, que ha tenido un historial en la política, o como don Roberto Bendaña, que ha tenido un historial también político. ¿Qué seguridad le pueden dar ustedes al pueblo de Nicaragua, a la comunidad azul y blanco, al exilio, de que esto no es un proyecto político más, que esto es verdaderamente un proceso colegiado, que no van a haber dedazos, que no van a haber nombramientos, negociaciones bajo la mesa? ¿Me entienden lo que le quiero decir? ¿Qué seguridad le podemos dar a la comunidad sobre eso? Totalmente de acuerdo, Milton. Bueno, Roberto creo que quiere intervenir. Ahora me da chance para... Adelante, Roberto. Sí, muy rápidamente, ¿verdad? Para también aprovechar la oportunidad que nos está dando Milton de dejar sentada mi posición. Primero, Milton, que sí creemos, ¿verdad? Que parte de la culpa es el silencio de los buenos, y no podemos también dejar la política nada más en manos de los malos. Estaríamos haciendo mal. Y en el pasado, cuando sí estuve activamente involucrado en Nicaragua, dije que por supuesto tengo ambición y quisiera poder ocupar posiciones de poder, ya sea de alcalde, de concejal, de ministro, de diputado, porque queremos poder cambiar Nicaragua. Pero sí quiero reiterar lo que acaban de decir, que primero, Iniciativa por el Cambio no es el gobierno de transición, y segundo, del compromiso que están adquiriendo las personas que van a ejercer esa posición de gobierno de transición, que no van a poder optar a ningún cargo de elección popular. Y bueno, como bien estás diciendo vos, la cultura política nuestra es que queremos conocer quién es el que está liderando la iniciativa, porque pensamos que esa persona es la que va a ser el presidente, o etcétera, etcétera. Y eso ahorita puede ser nuestra debilidad, porque mucha gente dice, no, yo no me registro, no, yo no firmo. Y aquí lo que queremos es invitar a los nicaragüenses en Miami que busquen la página web www.inic, ¿verdad? INICX, elcambio.com, inic por elcambio.com, porque ahí van a poder registrarse. ¿Y a qué es lo que estarían suscribiendo y apoyando? Son los cinco enunciados que decimos: primero, liberación de los presos políticos; segundo, desconocer el régimen criminal; tercero, la responsabilidad de proteger de la comunidad internacional, de prevenir más genocidio; cuarto, que el FSLN es una organización terrorista; y cinco, que debe de haber un gobierno de transición para poder desmontar la dictadura y realmente poderle ofrecer a la ciudadanía elecciones libres, justas, transparentes y competitivas. Ok. Doctor, ¿quiere contestar también la misma inquietud? Una de las cosas que hoy precisamente en la sesión de trabajo se aprobó y va a ser presentada el viernes es un acta de compromiso de los precandidatos y posteriormente de quienes integren el gobierno de transición, que es un compromiso ético, ¿verdad? En el sentido de cumplir con transparencia,
cumplir con lealtad, digamos, al pueblo nicaragüense, la responsabilidad que están adquiriendo, porque nos parece que, insisto de nuevo, tenemos una oportunidad histórica y no la podemos desperdiciar. Sería terrible para quienes fueron asesinados, para quienes están secuestrados políticamente en las ergástulas sandinistas, para quienes están exiliados y han sufrido los embates del exilio, para los desaparecidos, los madres de las víctimas, que se dé la confianza en un gobierno de transición para que termine haciendo lo mismo, ¿verdad? O se dé la confianza en Iniciativa por el Cambio para que terminemos entonces estableciendo un diálogo con la dictadura, o diciendo vamos a hacer componentes debajo de la mesa y entonces nos repartimos, nos arreglamos y no pasó nada y todo continúa igual. Eso no puede ser, eso hay que cambiarlo, ¿verdad? Por eso es que de alguna manera, en algún sentido, hemos tenido que enfrentarnos a los caudillos, hemos tenido que enfrentarnos a quienes han tenido la costumbre y la cultura de hacer las cosas no por transparencia, sino por debajo de la mesa y a espaldas del pueblo, para beneficio de cúpulas nada más, y no para beneficio de la población nicaragüense. Entonces, esa historia hay que cambiarla y hay que hacer las cosas de una forma diferente. Correcto. Permítame contestarle ahí a Vandálico Guerrero. Dice, ese problema no queremos políticos, queremos líderes que luchan a la par del pueblo, que sean honestos y sinceros. Si quieren cargo, ahí están los traidores de la coalición. Precisamente, Vandálico, eso es lo que están aclarando los señores que están aquí hoy, los directores de la iniciativa, están aclarando que ellos no están promoviendo esto por un cargo político, están promoviendo la iniciativa para que se forme una junta de transición, un gobierno de transición, perdón, para que pueda asumir las riendas del país cuando se derroque a la tiranía. Nubia Tijerino pregunta, entonces, Iniciativa por el Cambio es un partido más. No es un partido político. O sea, nosotros no vamos a ir a elecciones con la dictadura en el poder. Iniciativa por el Cambio, ya lo dijimos al inicio, es un grupo ciudadano que está luchando por sacar a la dictadura del poder, para que posteriormente el pueblo organizado, en las formas que quiera, en los partidos que quiera, vaya a decidir libremente quién va a regir los destinos del país, ¿verdad? Pero eso ya será un proceso en el que cada ciudadano tendrá la responsabilidad de analizar, leer, revisar quiénes son las propuestas que están haciendo los partidos políticos. Y creo que Roberto tocó un tema importante. Yo siempre decía las palabras de Edmund Burke: lo único que el mal necesita para triunfar es que los buenos no hagan nada. Tiene que haber mayor participación ciudadana dentro de los partidos políticos, porque siempre decíamos, ¿cómo puede un partido político pretender cuidar la democracia nacional si al interno de sus partidos no la practica? ¿Verdad? Es decir, los partidos políticos tienen que ser un reflejo en la democracia. Si el partido político es democrático, hay participación ciudadana, pues lógicamente vamos a tener una democracia participativa y una democracia representativa fortalecida y, por supuesto, blindada contra las utopías como las que vive vendiendo la izquierda, el comunismo, ¿verdad? Que lo que hace es explotar las realidades para vender utopías. Y de alguna manera, si el ciudadano tiene una buena formación política, tiene una buena formación cívica, está claro de su concepto de ciudadanía, ejerce su ciudadanía adecuadamente, y estoy seguro que las personas que estamos en el exilio hemos podido aprender la cultura política de otras sociedades, estamos claros de lo que estamos hablando. Por eso es importante, y yo acuñé una frase, que la cultura política de Nicaragua, es decir, seguimos siendo tribus políticas en aldeas pavimentadas, y hay que cambiar ese comportamiento. Los que han estado viviendo en Estados Unidos, los que han estado viviendo en Canadá, en Costa Rica, han aprendido cómo una sociedad democrática desarrollada es capaz de debatir las ideas de manera cívica. En Costa Rica, por ejemplo, en las elecciones, vos ves que el propio día de las elecciones, los partidos políticos están representados afuera en la urna. Van con sus camisetas, van con su bandera. Vos podés ir a votar con tu bandera y nadie te va a agredir, nadie te va a matar, nadie te va a agarrar a garrotazos, nadie te va a insultar. En algunos vehículos, en una ventana, va una bandera de un color
y en otra ventana va una bandera de otro color. Es decir, dentro de la familia también se acepta que haya diversidad de pensamiento. Y eso nos parece que en lugar de debilitar la democracia, la fortalece, porque en esa diversidad de pensamiento es donde tenemos la capacidad maduramente de poder debatir las ideas y cómo desarrollar un país. Bueno, esas eran las preguntas fáciles, ¿no? Las inquietudes fáciles. Ahora vamos con las difíciles. Vamos a las difíciles. Vamos a las difíciles ahora. ¿Cuándo vamos a tener, de parte de ustedes, de parte de la Iniciativa por el Cambio, cuándo vamos a tener un gobierno de transición? Que le puedan decir ustedes al pueblo de Nicaragua, aquí está el gobierno de transición, este es el gobierno de transición que ha sido electo por la asamblea, no sé que el proceso colegiado, yo sí sé que están utilizando un proceso colegiado, que por supuesto ustedes lo pueden explicar si desean, pero ¿cuándo vamos a tener esa junta de gobierno lista, preparada para asumir el control cuando se derroque la tiranía? En este momento, Milton, los nicaragüenses nos enfrentamos a una sumatoria de 4 crisis. La crisis política que se generó en el 2018, la crisis económica, que ya vamos en el tercer año de recesión, la crisis sanitaria producida por la pandemia, y estamos a las puertas de una crisis social, producto de la crisis económica que el país está teniendo y también al manejo irresponsable que la dictadura le ha dado a la pandemia. Por lo tanto, esto nos hace pensar que el tiempo se agotó. Ya el pueblo no aguanta más. La gente que está en el exilio no aguanta más. El pueblo nicaragüense ya quiere estar en libertad, ya quiere trabajar, quiere estar en otras condiciones. Por lo tanto, eso nos obliga a acelerar el paso. Nosotros calculamos que en un periodo de unas 2-3 semanas ya nosotros tendríamos que estar listos con ese gobierno de transición para que, integrado este gobierno de transición, asuma la conducción de la lucha política, de la lucha cívica. Tiene que tener la capacidad de aglutinar a todos los sectores para hacer una sola fuerza. Entonces aquí aspiramos a la unidad de todos los sectores en la lucha contra la dictadura, a la organización de todos los sectores en la lucha contra la dictadura. Y además tiene que buscar el respaldo de la comunidad internacional, buscar recursos, elaborar un plan de gobierno, es decir, una serie de tareas y de responsabilidades que de alguna manera obliga a que este gobierno de transición también acelere el paso. No podemos perder tampoco de vista los tiempos y los movimientos que hay afuera, las asambleas de la OEA, elecciones en los Estados Unidos, que ojalá pueda quedar el presidente Trump de nuevo para que nos ayude realmente en este proyecto de liberación. No estoy haciendo propaganda política, yo no voto en los Estados Unidos, pero cuando el candidato Biden dice que si él queda electo va a restablecer las relaciones con Venezuela y con Cuba, pues bueno, ya vamos con los pies hinchados entonces con ese candidato, ¿verdad? Entonces, me parece que urge entonces que nosotros podamos conformar, integrar este gobierno de transición para que ya comience a ejercer su rol como liderazgo colectivo y como conductor aglutinador de la lucha política en contra de la dictadura. Ok, Yo estamos... quería agregar algo. Sí, adelante. Y es de que efectivamente, como dice el doctor López Valdizón, el gobierno de transición tiene 2 fases. Se va a integrar y luego se va a instalar. De tal manera que la integración es después de que ya sea seleccionado, viene el acto de la integración, que es donde se va a juramentar y donde se le va a dejar en el ejercicio de su cargo, y que esperamos, ¿verdad?, que pudiera ser en una plaza pública si hubiera condiciones y pudiéramos regresar a la normalidad anterior. Si no es posible de esa manera, de todas formas va a ser un acto público, porque hay que dar a conocerle al pueblo y a la comunidad internacional quiénes son el núcleo direccional
o de líderes, ¿verdad?, que encabezará la lucha del pueblo de Nicaragua por su liberación. Este proyecto, Milton, es el proyecto de liberación de Nicaragua, como lo dijo el doctor López, de tal forma que aun cuando la instalación como una fase última tiene que hacerse dentro del territorio nacional, ¿verdad? Sin embargo, desde antes de su instalación, el gobierno de transición está obligado a hacer un periplo por toda la comunidad internacional, el continente de América, Europa, Estados Unidos, en búsqueda de reconocimiento, una ofensiva diplomática y sobre todo llevar una narrativa política distinta al Departamento de Estado, al Consejo Permanente de la OEA y también al gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sensibilizar a estas autoridades y a estos representantes de la comunidad internacional, ¿verdad?, de que el pueblo de Nicaragua, su anhelo no es ir a elecciones con el dictador, sino es sacarlo del poder y tener elecciones libres en un país libre. Ese fue el grito de abril, que se vayan. Yo quisiera, Milton, adelante, adelante. Sí, quisiera también plantear la pregunta, o más bien la respuesta a tu pregunta con otra pregunta. Yo creo que todos tenemos el sentido de urgencia y yo más bien decía o preguntaría, ¿cuándo la comunidad de Miami y los nicaragüenses en Miami van a registrarse y a endosar los 5 enunciados que nosotros estamos planteando? Y aquí también tal vez quisiera revelar algunas interioridades, Milton. Y cuando salimos con este enunciado, hubo una discusión en donde algunos decían, no pongas responsabilidad de proteger, no pongas gobierno FSLN terrorista, no pongas gobierno de transición, porque eso va a hacer pensar a la gente. Pero nosotros decíamos, entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la gente se registre solo por nuestras caras bonitas o por el nombre de Iniciativa por el Cambio. Eso sería estar pidiendo que nos firmen un cheque en blanco. Creo que con estos 5 enunciados estamos dejando bien claro qué es lo que queremos. Y aquí quiero resaltar el enunciado de la responsabilidad de proteger, porque en ese sentido hay desconocimiento, Milton, que la responsabilidad de proteger es del gobernante, pero cuando el gobernante es el que está cometiendo genocidio, es responsabilidad de la comunidad internacional. Y algunos, nuestros detractores, quieren hacer creer que la comunidad internacional es todas las Naciones Unidas y que necesitamos de la aprobación del Consejo de Seguridad. Y no, la comunidad internacional puede ser la OEA o el SICA o simplemente aliados internacionales como Estados Unidos, Costa Rica, Colombia y Brasil, ya que se sientan amenazados de los grupos del crimen organizado internacional, de los grupos narcotraficantes como el Cartel de los Soles, que están amenazando la seguridad del hemisferio. Entonces, en ese sentido, por eso para nosotros no tenemos cómo agradecerte, porque sabemos que los miles de seguidores que vos tenés, después que escuchen y vean esta participación y vean también que vos estás endosando, que vos estás participando, mañana y en esta semana vamos a incrementar exponencialmente este registro de este enunciado. Ok, ahora vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta del millón. ¿Estamos claros de cuál es el propósito del gobierno de transición? No sé si Roberto se le fue el volumen o dejó de hablar ya. Permítanme. Sí, silencié el micrófono, sí. Ah, ok, sí se dio el micrófono. Ya hablamos del gobierno de transición, ya hablamos de la Iniciativa por el Cambio, hablamos cómo se va a conformar, hablamos de la ética que van a tener, como decía el doctor Miguel López Valdizón, de los compromisos de ética que están haciendo. Hablamos de cuándo un tiempo sensible, ¿no? Hablamos de 3 semanas, tal vez un mes. Es urge esto. Ahora vamos a ver
la pregunta del millón, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato para instalar, como decía el doctor Danilo Martínez, el gobierno de transición? Hay que derrocar a la dictadura, hay que sacar a Ortega, hay que eliminar la tiranía. El objetivo principal, el objetivo primordial, el objetivo esencial, existencial de la lucha de abril era derrocar a la tiranía, era derrocar a la dictadura. ¿Qué pasos va a tomar la Iniciativa por el Cambio o qué pasos está tomando para derrocar a la dictadura, para poder establecer el gobierno de transición? Milton, yo he venido diciendo que el camino hacia la libertad es como el camino hacia el cielo. Es estrecho y empedrado. No es un camino fácil. Y esto se puede lograr mediante la acción conjunta de el pueblo unido y organizado y el respaldo y las acciones de la comunidad internacional. Son dos pinzas, dos tenazas que van a apretar a la dictadura. El pueblo unido y organizado dentro y fuera de Nicaragua, el exilio, la diáspora y el pueblo nicaragüense dentro del territorio nacional, con acciones y respaldo de la comunidad internacional. En esto hay 4 puertas en este momento que nosotros hemos identificado: la OEA, Naciones Unidas, la Casa Blanca, Senado y Congreso de los Estados Unidos. Y en este momento, a través de nuestra Comisión de Relaciones Internacionales, hemos logrado identificar personas claves que tienen alguna de las llaves que abren esas 4 puertas. Una persona en cada puerta. Es decir, ok, yo tengo llave para que ustedes entren y hablen con la persona que está sentada detrás de esa puerta. El presidente Trump, el Senado de los Estados Unidos, el secretario Almagro, etcétera. Y por esto es importante la recolección de estas 50,000 firmas en esta plataforma digital, porque cualquiera de estos organismos se van a preguntar, bueno, ¿y quién los respalda a ustedes? Aquí traemos una auditoría, una firma auditora que está avalando que estas 50,000 o más firmas, 100,000, 200,000, vienen respaldando la petición que Iniciativa por el Cambio está haciendo. Uno, para declarar ilegítima la dictadura Ortega Murillo, para declarar al Frente Sandinista como una organización terrorista, para reconocer el gobierno de transición, los 5 puntos que se estaba planteando Roberto. Esto es importante porque recordemos que de alguna manera estos organismos han venido escuchando nada más un discurso: elecciones con el dictador en el poder, reformas electorales. El problema de Nicaragua es tan profundo que no se va a resolver con reformas electorales. No es ese el problema. El problema es que tenemos una dictadura que ha implantado un sistema político corrupto, criminal, asesino, vinculado con el narcotráfico, vinculado con el terrorismo internacional, que ha asesinado a su pueblo. Ese es el problema. Eso no se resuelve con reformas electorales. Hay que sacar de raíz ese sistema político y hay que sacar al dictador del poder para que una nueva fuerza se encargue de preparar el camino, trazar ese puente, un puente Bailey como el que usamos en las emergencias, ¿verdad? Se coloca un puente transitorio para que el pueblo pase de la dictadura a la democracia y lógicamente tendrá que venir después un proceso de educación y educación y educación y educación y más educación y más educación, porque un pueblo educado ya no va a poder seguir siendo víctima ni de los políticos tradicionales ni de las dictaduras, ¿verdad? Es un pueblo que no depende de que el gobierno le dé una lámina de zinc, un chancho, una gallina, ¿no? Ese pueblo educado va a poder ser gestor de su propio desarrollo porque va a tener la capacidad de desarrollarse por sí solo, no por las dádivas que le dé cualquier gobierno en el ejercicio del poder. Entonces, eso es importante, lograr ese respaldo para que nosotros podamos tener el éxito esperado en estas gestiones. La responsabilidad de proteger, por ejemplo, te dice, agotadas las vías humanitarias y las vías diplomáticas, la comunidad internacional puede convocar la conformación de una fuerza colectiva que intervenga en ese país para restablecer el orden democrático y el derecho a proteger a esa población. El pueblo nicaragüense está expuesto a un holocausto sanitario en este momento, ¿verdad?
Es decir, el manejo de la pandemia, llevamos 38 médicos muertos en este momento, ¿verdad? Más toda la cantidad de gente que está muriendo, ha llegado a tal punto que la gente está enterrando a sus muertos en los patios, ¿verdad? Es decir, esa defunción no se está registrando. Se sabe que se murió por la pandemia, por el COVID, pero la gente ni tiene para comprar un ataúd, ni tiene para llevar al hospital, porque ya los hospitales están saturados, no tiene para comprar medicamentos. Ahorita vos ves, yo estoy en varios chats de páginas de médicos y es increíble la publicidad que hay de todos los suplementos médicos, oxímetros, oxígeno, pantalla, mascarilla, alcohol gel para lavarse los pies. ¿Y quién está manejando? ¿Quién es el único que puede importar todos esos insumos al país? Gustavo Porras, que es parte de la dictadura, ¿verdad? Que tiene todo un negocio montado en ese sentido, ¿verdad? Entonces, este es el sentido de urgencia a través del cual, con este respaldo, tenemos que abrir esas puertas para que entonces la comunidad internacional, junto con el pueblo unido, organizado, logremos sacar a esa dictadura del poder. Milton, yo quería agregar algo. Adelante, adelante. Vea, esa pregunta que usted hizo es una pregunta muy, dijéramos, estratégica. Por supuesto que las estrategias no se revelan, ¿verdad? Sobre todo al enemigo, pues, y estamos en un programa público. Así es. Pero estamos hablando para el pueblo de Nicaragua y para los nicaragüenses que están también fuera de la frontera. Y el doctor López ha sido muy claro, ¿verdad? Muy taxativo en eso, en explicar que son dos componentes, ¿verdad? Dijéramos, la parte de la presión internacional y las acciones que tiene que realizar el pueblo de Nicaragua. Ahora, no podemos esperar tampoco que los de afuera vengan a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Y podemos pedirle a la comunidad que haga lo que tenemos que hacer nosotros. De tal manera, pues, que dentro de la estrategia, por supuesto, no está el diálogo nacional. Y si no existe la estrategia del diálogo nacional, lo que queda es la estrategia de la lucha popular, de la resistencia cívica, de la rebelión popular, ¿verdad? De la resistencia popular, es decir, del retorno al grito de abril. La desobediencia civil. ¿Verdad? La desobediencia civil, pero ahora de manera organizada, ya no autoconvocada, ya no dijéramos por cada quien por su lado, sino que lo que estamos proponiendo es, ¿verdad?, unidad en acción. Por eso es que Iniciativa por el Cambio, dentro de las normas y procedimientos, ¿verdad?, que tiene para la formación del gobierno de transición, es muy enfática también y literalmente dice, ¿verdad?, que la Iniciativa por el Cambio y las organizaciones que se adhieren al proyecto de liberación de Nicaragua. Es decir, que tampoco estamos pensando que solamente Iniciativa por el Cambio. No, nosotros, como dice el doctor López Valdizón, somos los facilitadores y aspiramos a construir esa gran unidad nacional que está reclamando el pueblo de Nicaragua y que es un imperativo y que es una premisa fundamental para lograr la victoria sobre la dictadura. No es con elecciones. Ir a las elecciones es legitimar los crímenes, es tratar de doblar la hoja, es dejar al comandante Ortega ahí, como dicen, el comandante se queda, ¿verdad? Porque se quedaría no solo como presidente, si quiere se roba las elecciones, sino que queda como diputado de segunda fuerza o como diputado automático por ser un expresidente. Y por supuesto que queda con todos sus resortes del poder, con paramilitares, con policías, con ejército y con los otros dos poderes, porque los únicos que se van a poner en juego en unas elecciones solo es el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿verdad? Y de tal forma, pues, que lo importante de Iniciativa por el Cambio es que es un proyecto para alcanzar la libertad de Nicaragua. Correcto. Bueno, yo creo que ustedes tres han visto mis transmisiones anteriormente, porque aquí siempre de esta plataforma siempre se ha dicho no a las elecciones, sí a las sanciones, no a la reforma, no a la... Siempre se ha predicado eso desde aquí. Y ahora vamos pudiéramos extender este programa 2 horas más. Hay tantas inquietudes de nuestros hermanos que están ahí en línea. Vamos a tratarlo de resumir.
Estamos hablando de no a las elecciones, no a las sanciones. Eso se viene promoviendo aquí en el exilio. Desde que yo me acuerdo, desde que empecé esto, se viene promoviendo eso, no al diálogo, no a las elecciones, sí a las sanciones. Estamos hablando de convencer a los organismos internacionales de que esa no es la ruta, ese no es el grito de abril, eso no es lo que el pueblo de Nicaragua quiere. Ya. Sin embargo, tenemos, le puedo decir, un año y medio de desventaja, y voy a tomar responsabilidad por esto que voy a decir, este statement. Y les recuerdo a todos que esta transmisión se origina en el estado de la Florida, un estado de la Unión Americana, y está protegida por la primera enmienda, por la libertad de expresión. La Alianza Cívica, la UNAP, y ahora la Coalición Nacional, que es lo mismo, solo cambian de letras y de colores. Eso es como un juego de cartas, ¿no? Eso es como un naipe, son 52 cartas y no importa cómo lo barajen, siempre están las mismas cartas, siempre son las mismas 52 cartas. No importa cómo me lo barajen, cómo me lo pongan a mí, siempre están los mismos personajes, las mismas momias políticas. Y han venido por más de año y medio. En primer lugar, promoviendo las elecciones, promoviendo las reformas, promoviendo la negociación con los criminales. Lo han venido haciendo. Tienen gente, boots on the ground, como decimos, tienen botas ahí en el terreno, en Washington, tienen cabilderos, han pagado más de $500,000 en cabilderos a través de la AmCham y el COSEP, y esto lo puedo decir con toda la seguridad, están los documentos ahí que lo comprueban, los recibos del registro de cabildeo de Washington, y aparte de eso tienen gente en organizaciones non-profit, sin que no tienen fin de lucro, sin fines de lucro, que no tienen que registrar los cabildeos, tienen personas ex diplomáticos que tienen conexiones en Washington trabajando 24/7, 24/7, a favor de las elecciones, a favor de las reformas electorales, a favor de negociar con la dictadura, a favor del aterrizaje suave. Ya. Y ustedes me están hablando que vamos a votar todo eso que ellos han hecho, a cambiarlo, a cambiar la opinión de Washington, a cambiar la opinión de la OEA, a cambiar la opinión de las Naciones Unidas. ¿Cómo va a pasar esto si hace menos de 2 semanas el propio Almagro, en la asamblea extraordinaria que tuvieron, dijo que había que promover la negociación y el proceso electoral con la dictadura? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a cambiar eso? Yo, como estoy a este lado de la frontera, igual que vos, en los Estados Unidos, aquí en Texas, quisiera iniciar respondiendo a tu pregunta, porque vos sabés que yo también fui promotor y apoyé en la marcha de los 1000, que íbamos a hacer en abril. Y yo creo que tenemos que retomarla ahora que pasen estas medidas del COVID y tal vez para septiembre, que es el mes patrio de Nicaragua. Vamos otra vez los 1000 con estas 50,000 o 100,000 firmas o las firmas que recojamos. Y específicamente quiero recordar las palabras de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que dijo que estaría dispuesto a dialogar con Maduro. Por supuesto que todo el mundo pegó el grito al cielo, pero rápidamente dijo dialogar la salida. Entonces la voluntad política y la claridad existe de que estamos lidiando con este tipo de crimen organizado internacional. Y las reuniones que nosotros ya hemos comenzado a tener con amistades en Washington nos estaban diciendo, ¿y de ustedes dónde han estado? Nosotros necesitamos, ¿verdad?, que los nicaragüenses vengan a aclarar y escuchar
esa situación, ese peligro que se está planteando de reformar la ley electoral o de ir a elecciones, porque nuestros detractores, Milton, lo que quieren hacer creer es que nosotros somos violentos y lo que estamos planteando es guerra, y es todo lo contrario. Si nosotros lo que estamos llamando es a que se aplique las normativas jurídicas de las leyes internacionales. Nosotros lo que no queremos es llevar a la guerra a la población, haciéndolos creer que están participando de un proceso electoral, de una contienda cívica, cuando la Policía Nacional está sancionada y cuando el Ejército está sancionado. Y cuando, afortunadamente, gracias a Dios, acabamos de ver el documental dedicado a los campesinos que demuestra cómo vienen matando, cómo vienen asesinando a nuestro pueblo. Entonces, esa es la peor mentira, llevar a la gente a que las maten, haciéndoles creer que es un proceso pacífico. Nosotros lo que le estamos diciendo a la comunidad internacional y aquí a los Estados Unidos es: estamos secuestrados por el crimen organizado y necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Este planteamiento de reformas electorales y de elecciones es una total farsa para el sistema. Como dice el presidente Trump, drain the swamp, es vaciar el pantano. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque lo que pasa es que la narrativa actual de Nicaragua, de la oposición, está manipulada por aquellos que quieren seguir el status quo y que realmente le tienen temor a que cuando la justicia llegue, los alcancen a ellos porque han sido cómplices. Ya comenzamos a ver, Milton, algunas señales importantes que hay que saber leer en este tema del proceso electoral. Recientemente, hace 1 o 2 semanas, el Estado Mayor del Ejército decide jurarle lealtad al jefe sancionado. Y una decisión que la hacen pública. ¿Y cuál es la lectura de esto? Bueno, el ejército decide quedarse al lado del dictador, no al lado del pueblo, ¿verdad? Pero recordemos que además, en el proceso electoral, quien custodia las urnas electorales, una vez que los votos salen de la junta receptora de votos y van hacia la junta, hacia la parte municipal, a la parte departamental y posteriormente al Consejo Supremo Electoral, es el ejército. Entonces, ¿cómo el pueblo nicaragüense puede tener confianza en que su voto va a ser debidamente custodiado si quien lo va a custodiar le está diciendo públicamente: yo estoy al lado del dictador, no estoy al lado tuyo? Y el otro elemento es la reciente encuesta publicada, donde el 64% de los ciudadanos dicen: ninguno de los partidos que están en este momento son de confianza para nosotros, no hay por quién votar, lo cual de alguna manera ya pronosticaría una abstención similar a la de las elecciones del 2016, ¿verdad? Donde hubo 75% de abstención. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que al no ponerse de acuerdo tampoco los partidos políticos, van a ir a unas elecciones en 3 a 4 bandas y la gana el Frente Sandinista y legitimar al dictador en el poder. Entonces, aquí hay una contradicción de mensaje. Por un lado, hay un grupo pidiendo desconocer y declarar ilegítimamente a Daniel Ortega, ilegítimo de origen, ilegítimo en sus funciones, pero al mismo tiempo querés participar en elecciones con el dictador. Entonces, ¿cómo se entiende ese doble discurso, verdad? O es ilegítimo, si es ilegítimo no participas en elecciones con el dictador, ¿verdad? Y es lo que nosotros hemos venido sosteniendo. No podés negociar ni podés ir a elecciones con alguien que es un delincuente. Lo que en Nicaragua no hay un gobierno. En Nicaragua lo que hay es una pandilla de criminales usurpando el poder, y eso hay que tenerlo claro. Pero además de eso, por eso nos llaman radicales, ¿verdad? Además de eso, hay un elemento que hay que sumar, y es de que lo que va a determinar el curso de las acciones es lo que ocurra dentro de Nicaragua también. Claro. Recordemos que el pueblo de Nicaragua no le pidió permiso ni al COSEP, ni tampoco a ningún gobierno para salir a las calles.
De tal forma, pues, que cuando decimos retorno de abril, lo que estamos planteando es que hay que organizarse para que esta vez, de forma organizada, ¿verdad?, el pueblo de Nicaragua dé esa batalla final, ¿verdad?, para, dijéramos, derrocar esa dictadura, para obligar a Ortega a que abandone el poder y que le dé la oportunidad, ¿verdad?, al pueblo de Nicaragua a reconstruir el país, a refundar la república, ¿verdad? De tal manera, pues, que también existe ese elemento importante que es lo que el pueblo de Nicaragua va o tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la gran obra de su liberación tiene que ser producto de la lucha del pueblo de Nicaragua. Bueno, permítanme pedirle a los que están en la transmisión, por favor, que compartan la transmisión, compártanlo en su pared de Facebook, en su grupo, en sus páginas de Facebook, para que estos mensajes lleguen, alcancen a más personas que acaso tengan duda, que acaso quieran escuchar parte del proyecto de la Iniciativa por el Cambio. Una pregunta muy importante, tengo dos preguntas más para usted y después de eso vamos a dar por concluida la transmisión y espero pues que se repita, ¿no? Está muy buena la interactividad con las personas que están ahí en línea. ¿Cómo está incluyendo? Han habido muchas quejas de parte de otros grupos, de otros proyectos, de otras soluciones que han tratado de sacar. ¿Cómo está la Iniciativa por el Cambio trabajando? Y no tienen que revelar la estrategia, pero sí nos gustaría conocer algo de eso. ¿Cómo está trabajando la Iniciativa por el Cambio para incluir a los jóvenes en el proyecto? Roberto, si querés contestar, vos que tuviste una reunión con jóvenes hoy por la tarde, ¿verdad? Gracias, gracias. Efectivamente, tenemos un grupo de jóvenes donde hay más de 30 participantes que provienen o que están en Costa Rica, que están aquí en Estados Unidos, en diferentes estados, inclusive jóvenes que continúan en Nicaragua. Y ellos están teniendo su propia dinámica. Te cuento que muchos de ellos inclusive son ya graduados en Derecho. Y estamos casualmente ayudándoles y capacitándolos en estas temáticas del derecho internacional. También que el doctor López Valdizón pues, te contó sobre la comisión preparatoria de integración del gobierno de transición, te puedo también revelar, naturalmente no los nombres, pero que hay más de 5 jóvenes participando en eso y obviamente en el gobierno de transición, pues también queremos que haya al menos un representante de esos 7 o más, pues porque sí estamos conscientes de que la ciudadanía, como lo dijo Monseñor Báez, dejó bien claro que la reserva moral son los jóvenes y los que defendieron enormemente ese grito de abril fueron los campesinos. Entonces queremos rescatar esa representación y ese rol protagónico de los jóvenes y de los campesinos en esta lucha, que es una de nuestras desilusiones que hemos visto, que más bien en estos 2 años los han relegado. Es importante decir, Roberto, que nosotros tenemos foros todos los domingos. Iniciativa por el Cambio tiene foros todos los domingos a las 9 de la mañana. Y el foro el domingo, hace 15 días, fue dedicado a la juventud, el rol de la juventud como actores y gestores de la nueva Nicaragua. Y fue un foro extraordinario por la participación y la calidad de las participaciones de los jóvenes. Es importante también agregar que los jóvenes que están representados en la comisión preparatoria son representantes de sectores organizados de jóvenes, no son jóvenes aislados, ¿verdad? Sino que fueron seleccionados por diferentes organizaciones. Tenemos, por ejemplo, una de las jóvenes que reside en Panamá, que ella aglutina una gran cantidad de organizaciones de exiliados y fue delegada para poder ser representada en la comisión preparatoria. También a su vez, dentro de las personas que ya están siendo propuestas para integrar el gobierno de transición, hay jóvenes con muy
buena capacidad, inclusive propuestas interesantes. Hay uno de ellos que está trabajando un proyecto para asegurar desde inicio la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno de transición. Y estos son elementos que ya de alguna manera van cambiando la forma de actuar. Es decir, vos has estado en los Estados Unidos, sabes el peso que los contribuyentes tienen en relación a un funcionario público. Vos podés ir a donde el alcalde, podés ir donde el senador, y ese le puedes pedir información y está obligado a dártela, está obligado a rendirte cuenta, está obligado a contestarte una carta. Es decir, toman en cuenta en mucho al elector y al contribuyente, ¿verdad? Porque saben que de alguna manera tienen un peso específico, tienen el poder del voto, tienen el poder de la decisión y hay que empoderar al ciudadano de ese concepto. Ese es el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, esto ya son parte de los compromisos que el nuevo gobierno de transición tendrá que ir adquiriendo en ese compromiso ético, la transparencia, la rendición de cuentas, ¿verdad? Pero sí hay un espacio importante de participación y de oportunidad para que los jóvenes puedan ser los actores y los gestores de la nueva Nicaragua. Correcto. Ya quedando claro eso de los jóvenes que están, por supuesto, incluidos, están en el proyecto de la Iniciativa por el Cambio, yo quiero saber qué va a pasar, y esto es mi pregunta personal, esto es a nivel personal que se lo estoy haciendo esta pregunta. El exilio nicaragüense, yo le llamo exilio porque no somos diáspora, para empezar por ahí, no creo en esa palabra cuando nos referimos a los nicaragüenses. Estamos exiliados, a muchos de nosotros no podemos regresar, a muchos de nosotros ni siquiera nos renuevan el pasaporte nicaragüense, no podemos renovar nuestra cédula, no podemos renovar, estamos exiliados, no somos diáspora. Muerte civil se llama eso. Exactamente. Entonces, yo siempre lo he dicho desde que empecé con las transmisiones, desde que empecé, de antes del 18 de abril lo he dicho, que cuando hubiese un cambio en Nicaragua, una de las cosas que yo iba a demandar es que en los primeros 30 días de gobierno se iniciara la cedulación y el empadronamiento de los exiliados, donde quiera que haya un consulado, donde quiera que haya una embajada, tiene que haber un proceso de cedulación, tiene que haber un proceso de empadronamiento para ejercitar nuestro voto desde el exterior, a como está estipulado en la Constitución. ¿Qué va a hacer el gobierno de transición referente a eso? En las elecciones, sin la tiranía, sin la dictadura, para la cual el gobierno de transición va a servir de puente, el exilio nicaragüense va a poder votar en esas elecciones. Cuando yo estuve en la Asamblea Nacional, fui el primer promotor del voto en el exterior de los nicaragüenses. Y a la fecha, Nicaragua es el único país en América Latina que no tiene votos para sus ciudadanos en el exterior. Y lógicamente eso hay que cambiarlo, ¿verdad? Porque no solamente por el derecho que le compete como ciudadano nicaragüense, sino también por el importante aporte que hacen al desarrollo de la economía nicaragüense con las remesas familiares, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ese nicaragüense afuera en muerte civil tiene que recuperar sus derechos plenos, ¿verdad? Y esto, lógicamente, significa toda una renovación y una organización de lo que nosotros estaríamos llamando un instituto de cedulación y aparte lo que es el instituto electoral. Es decir, tienen que ser elementos aparte. Está planteado en la propuesta la creación de un instituto de cedulación que se dedique, hay que depurar el padrón, se tiene que mejorar el registro civil de las personas desde el nacimiento y defunción, tienen que ser procesos automáticos y de alguna manera esto va alimentando el padrón electoral. Pero sí es importante que a través de los consulados presentes en todo el mundo, el ciudadano nicaragüense pueda ir y hacer trámites de carácter migratorio o de carácter administrativo, como es el derecho
a su cédula, ¿verdad? Eso es factible hacerlo y es una cuestión de ordenamiento y de carácter tecnológico, ¿verdad? Es decir, disponer en la tecnología necesaria en los consulados y proceder, ¿verdad? Porque es un derecho que está legítimamente constituido en la Constitución política. Milton, sobre eso quería puntualizar. Lo primero, ¿verdad? Refrendar las palabras del doctor López Valdizón. Efectivamente, en el programa del proyecto de Iniciativa por el Cambio, en el programa de gobierno, se encuentra, ¿verdad? Uno de los puntos torales es la creación de ese instituto de cedulación para que el proceso, como dice el doctor López, sea permanente y que no se interrumpa, pues quizás tal vez una semana o 3 días antes de la votación, pero ya no como ahora, pues que están fusionados junto con el Consejo Supremo y estos sencillamente agarran y acumulan las cédulas y no las entregan y han hecho charanga con todo. Pues entonces necesitamos una institución autónoma, ¿verdad? Que se encargue específicamente del proceso de cedulación. Pero no solamente queremos responderte qué es lo que vamos a hacer con respecto al exilio, sino lo que estamos haciendo. Y en este sentido, quiero dejar claro de que en las normas y procedimientos para la formación del gobierno de transición se removió aquel obstáculo, ¿verdad?, que la dictadura le tiene puesto a los exiliados. Pues, por ejemplo, el exilio, ¿verdad?, tiene un obstáculo dentro de Nicaragua que no puede participar como candidato a ningún cargo público si no tiene al menos 4 años de estar residiendo en el país. En este caso, nosotros removimos esa condición y dentro del gobierno de transición puede ser candidato y puede ser miembro del gobierno de transición cualquier exiliado, independientemente de los años que tenga en el exilio. Y eso es muy importante que nuestros hermanos del exilio, ¿verdad?, de los 3 exilios que registramos, lo comprendan y lo sepan, ¿verdad?, para que se den cuenta que en realidad Iniciativa por el Cambio hace honor a su palabra y sí, en realidad vamos por el cambio, por una verdadera democracia en Nicaragua. Y eso tendrá que ser sujeto de incluirlo en la nueva constitución que se vaya a aprobar posteriormente, ¿verdad? Eliminar ese artículo que es inconstitucional porque lesiona el derecho de elegir y de ser electo del ciudadano que está fuera del país. ¿Verdad? Entonces, eso hay que eliminarlo de la constitución política. Yo quisiera agregar, Milton, que casualmente por eso es tan importante que nos registremos en inicporelcambio.com. Y yo sé que puede ser hasta complicado cuando les pedimos que tomen una foto de su identificación, pero si no, no tendríamos credibilidad. Sabemos que si solo lo dejamos con el correo electrónico, pues también nuestros detractores pueden decir, inventaron correos electrónicos, inventaron gente, pues pusieron a registrarse y eso no existe. Entonces tenemos que llevar un buen registro para ver casualmente cuáles son esas personas en el exilio, en Costa Rica, en Florida, en Estados Unidos en general, que son las que están activamente interesadas en llevar a cabo y estos derechos que vos estás planteando. Pero yo iría aún más allá. Aquí, los que estamos en el exilio, hemos aprendido excelentes costumbres, excelentes leyes. Y una de las que te quiero mencionar para el próximo programa, que casualmente yo sé que es uno de los temas que también hay mucho interés en conocer, es el tema del ejército. Aquí cuando uno marca el 911, 9/11, para una emergencia, ¿quién es el first responder? ¿Quién es el primero que te contesta? ¿Quién es el primero que acude a la emergencia? Es el bombero. Es el bombero. ¿Y el bombero a quién le obedece? A los municipios, a las autoridades municipales. Está descentralizado. En Nicaragua tenemos un cuerpo de seguridad que es el ejército que responde a un jefe y al presidente. Está centralizado. Obedece a una cabeza. En Nicaragua, si tuviéramos un cuerpo de bomberos, un cuerpo de seguridad descentralizado que responda a cada uno de los alcaldes, estaría respondiendo a 150 cabezas y estaríamos evitando que ese poder recaiga sobre una persona. Entonces, hay temas mucho más allá, como la participación ciudadana, que no es nada más poder votar. Yo sé que el exiliado ha estado tan relegado que
aspira a poder votar, pero nosotros queremos que tenga una participación mucho más allá, porque esa es la forma que vamos a transformar Nicaragua. Ok, rápidamente ya para que finalicemos, repita por favor, repítanme los 5 puntos que por lo cual están pidiendo las firmas, ¿no? El alarido, y explica un poco sobre el alarido por Nicaragua y qué va a significar este respaldo que les va a dar el pueblo de Nicaragua para que ustedes puedan enfocarse en estos 5 puntos de la iniciativa. Ya con eso pues daríamos por concluida la transmisión. Doctor López, si usted quiere cerrar. No, dale, Roberto, dale. Ok, perfecto. El enunciado, primero, es la liberación de los presos políticos. Segundo, desconocer el régimen criminal. Narcotraficante, traficante de armas, no es dictatorial únicamente. Tercero, al estar claro de que estamos secuestrados y lidiando con un crimen organizado internacional, necesitamos la responsabilidad de proteger de la comunidad internacional, que pasa por gestiones diplomáticas que ya fueron agotadas, por sanciones que ya también están siendo agotadas, y la última instancia es la intervención militar, y que no recae en la decisión y el voto del Consejo de Seguridad, sino que los países aliados de este hemisferio son esa comunidad internacional. Cuarto, nombrar al FSLN una organización terrorista, que ya afortunadamente, ¿verdad?, tenemos el respaldo de los comisionados del condado de Tate, liderado por Esteban Bobo. Y quinto, nombrar un gobierno de transición, que sería instalado en Costa Rica, fuera de Nicaragua, obviamente con personas que pueden estar en cualquier parte que sea fuera de Nicaragua, para que lideren esa presión interna en Nicaragua de la que hemos hablado y externa ante la comunidad internacional. Ok, los 5 puntos entonces son, en primer lugar, sería la liberación, exigir la liberación de los prisioneros políticos inmediata, desconocer al FSLN, desconocer al régimen, a la tiranía, sí, pedirle la responsabilidad de proteger, que incluye varias cosas, ¿no? Y ahí va metida una posible intervención militar internacional contra la dictadura y declarar al FSLN terrorista, que ya está en proceso. Ya se está procesando eso, ya llegó ante la Casa Blanca, ante el Congreso y ante las autoridades federales de Estados Unidos como una iniciativa salida del seno del condado Miami-Dade, pedida por la Iniciativa por el Cambio a el comisionado Steven Bobo. Y el último sería instalar un gobierno de transición. Esto es lo que pide el alarido por Nicaragua. Así es. ¿Dónde pueden ir las personas? ¿Dónde pueden ir los autoconvocados? ¿Dónde pueden ir los azul y blancos a respaldarlos con esto? ¿Dónde pueden coger más información? ¿Dónde pueden tener más información? Yo te lo copié en el chat para que después lo puedas hacer un copy-paste al Facebook Live, que es www.inicxelcambio, o sea, inicxelcambio.com. Es una página web en donde ahí van a poder ver el instructivo de cómo proceder. Inclusive hay un video de YouTube para poder explicar, pero está relativamente fácil y sencillo. Yo creo que no toma más de 1 minuto en poder tomar la foto de su ID y registrarse. Bueno, muy elocuente, muy informativa. Creo que se tocaron muchos puntos que habían que tocarse. Hay otros puntos que hay que tocar. Vamos a preparar
en el futuro otra intervención de parte de ustedes. Estaba pidiendo habían personas que estaban pidiendo que para la próxima incluyéramos a un joven en la transmisión, a uno de los jóvenes que está formando parte de la iniciativa por el cambio. Tal vez podemos hacer la próxima transmisión con un joven, con un representante de los campesinos. Me gustaría también, hay muchas mujeres guerreras, azul y blanco, que están ahí también, que yo las he visto, algunas de ellas las conozco personalmente, y vamos a tener un poco más de interacción con los que están ahí presentes en la transmisión. Le doy las gracias a todos ustedes por haberme brindado su tiempo, su participación. Yo personalmente también tenía ciertas dudas que claro que han quedado aclaradas, y espero que les sirva a todos nuestros oyentes, a nuestros seguidores, toda esta información para que puedan tomar. Yo he aprendido que la mejor decisión que puede tomar uno es una decisión informada. Entre más información uno tenga, mejor puede decidir. Y de esa manera, pues si alguien está pensando o está tratando de obtener información referente a la iniciativa por el cambio, para apoyar la iniciativa por el cambio, esta transmisión fue una mina de información la que tuvimos aquí. Muchísimas gracias al doctor Miguel López Valdizón, al doctor Danilo Martínez y a don Roberto Bendaña. Estuvieron espectacularmente bien. Yo pues no soy un profesional, soy un activista comunitario que hago esto como un aporte, mi pequeño granito de arena a la lucha contra la dictadura, a la lucha por nuestra patria, por Nicaragua. Así que le doy las gracias a ustedes. Muchas gracias, Milton. Muchísimas gracias también a ti, Milton. Muchas gracias, Milton. Y te felicitamos siempre por estar en esta trinchera, en este tranque de Miami, defendiendo a la democracia y la libertad de Nicaragua. Y estamos seguros que pronto vamos a retornar a celebrar esa victoria. Ahí estamos todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Llueve, truene o relampaguee, ondeando nuestras banderas azul y blanco, gritando viva Nicaragua libre, viva Nicaragua, sin Ortega, muerte a la dictadura, no a las elecciones, sí a las sanciones, y todas esas cositas bonitas que nos gusta gritar ahí para compartir con nuestros hermanos. Ondeamos nuestras banderas por aquellos que no las pueden ondear en Nicaragua, por aquellos que no se pueden congregar, porque todas las libertades cívicas están suspendidas, todas las libertades cívicas no pueden ni cantar el himno nacional, no hay derecho de asamblea, no hay derecho de expresión, no hay ninguna libertad está activa en este momento, ninguna libertad cívica está activa en Nicaragua, y pues por eso es que lo hacemos en apoyo al pueblo de Nicaragua. Una vez más les doy las gracias y damos por concluida esta entrevista. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes con nosotros. En nombre del Tranque Miami le doy las gracias a todos nuestros seguidores. Por favor, compartan la transmisión y viva Nicaragua libre. Que viva.